buenos días, iglesia. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir este espacio junto a ustedes. Yo le quiero invitar a que pueda disponer todo su corazón para este tiempo que vamos a tener con nuestro Dios. Quiero que si ahí usted tiene la Biblia, me pueda acompañar al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice en el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por último, el versículo 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Usted y yo tenemos el privilegio grande de conocer de Dios y sobre todo saber que Él es bueno. Así que yo le invito a que usted ahora pueda tener la oportunidad de levantar sus manos, levantar su voz y una vez más reconocer de que Dios está en control de todo, que somos ovejas de su prado y no nos hará falta ningún bien. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener y porque hoy tú nos recuerdas de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú nos defiendes. En ti estamos confiados, Señor, y te damos gracias, Padre eterno. Amén.
pusiste en la roca, no me moveré. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré.
promesas que me hacen recordar tu sacrificio en el madero, donde me diste libertad. Ahora que yo tengo de tu gracia y de tu amor, te proclamo a las naciones de tu palabra y el poder del perdón. Eres todo lo que me ve, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, que se posa en mi ventana, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Eres todo lo que me ve, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, que se posa en mi ventana, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Señor, solamente en ti yo confío. El Cami, tú eres el primer pensamiento en mi mañana. No me levanto a ver noticias de la cosa mala, llenando mi cabeza de cosas como esas que no me dejan ver de qué tamaño es tu grandeza. Te busco de primero, la noticia mala cero, ni igual me tocará porque solamente a ti te creo. Si tú estás a mi lado, no me pasará nada malo, solamente en ti confío y eso es lo que hago. Eres todo lo que me ve, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, que se posa en mi ventana, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Eres todo lo que me ve, la inspiración de mi ser, eres el sol de mi mañana, eres el sol que me da la vida, eres el pan que da la vida, que alimenta hoy mi vida, eres toda mi fortaleza, en ti yo me gozaré. Buen tiempo para compartir la palabra del Señor. En estos tiempos que Dios está tratando de llamar nuestra atención cada día más para que le busquemos, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que nosotros tengamos un crecimiento mayor en Él y nuestras vidas sean en gran victoria, caminando en las victorias de Dios, es un tiempo para hablar de la santificación. Cuando nosotros hablamos de la santificación es el estar apartados y separados para el Señor. Y la palabra de Dios se refiere en ello poniéndonos un ejemplo de la puerta del muladar, una de las 12 puertas de los muros de Jerusalén, que era por donde sacaban todos los escombros, las basuras para limpiar la ciudad. El propósito era para limpiar la ciudad, para que hubiera orden dentro de la ciudad. Y esto mismo, trayéndolo a nuestras vidas espiritualmente, sucede lo mismo. Cuando nosotros vinimos a Jesucristo, que Él nos trajo con su amor, nos conquistó porque nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. El propósito del Padre fue santificarnos a través de Jesús, o sea, apartarnos del pecado, apartarnos de todo lo que traíamos y venir a su presencia cada día a anhelar crecer. Pero en esa segunda faceta, esa segunda parte, la que nos corresponde a nosotros. El Padre nos ha creado con un libre albedrío y nosotros somos los que le ponemos la medida al Espíritu Santo hasta donde permitimos que Él crezca, porque Él es un caballero. Entonces, en ese libre albedrío que nosotros tenemos es donde somos conquistados por el Padre Celestial para que cada día escojamos ser santificados, ser apartados para Él, entender y comprender cuáles son nuestros comportamientos, nuestras actitudes, qué tipo de conversaciones tenemos en nuestro lugar de trabajo, en la calle, en la universidad, aún en nuestras casas, nuestras actitudes y comportamientos, porque esa actitud y ese comportamiento externo como diálogo, cómo estoy con mis amigos, qué consideración tengo yo de la presencia de Dios en mi vida permanentemente, qué conciencia manejo yo de que cada que estoy en cualquier lugar, su presencia está conmigo. Entonces, ¿cómo manifiesto yo ese testimonio? Mostrando a Jesucristo, mostrando la obra del Espíritu Santo en mí, el fruto del Espíritu Santo, que esto es santificación. La santificación no es fácil, pero la podemos alcanzar prendidos de la mano del Espíritu Santo del Padre Celestial. Dios nos ayuda para hacerlo, porque Jesucristo nos dio el ejemplo que estando aquí en la tierra, Él lo alcanzó. Toda su parte almática, emocional, sujeta al Padre, todas sus acciones, todo ello. Y volviendo al mismo momento, al mismo punto en el que estábamos ahorita,
cómo nosotros manifestamos a Jesús en nuestro lugar de trabajo. ¿Realmente nos cuidamos de lo que hablamos y cómo lo hacemos, en nuestras actitudes y comportamientos? Porque todo esto califica en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para Él llevarnos a una victoria mayor, para que el día de mañana, en lo que nosotros hemos sembrado, renunciando a cosas y creciendo en su presencia, tengamos nosotros esa claridad, esa convicción en nuestro corazón de que su presencia va a manifestarse cada día en mi ser. Y de pronto, dentro de los diseños de Dios, dentro de los planes de Dios, necesita Dios de mi vida para una familia, para nuestra propia familia, para nuestra propia casa. Entonces allí es donde vamos a ver que lo que sembramos todos los días en una entrega total al Señor, mañana que necesitamos recoger de ese fruto lo vamos a hallar. Siempre recogemos fruto de lo que hacemos, de lo bueno o de lo malo. Si tenemos conversaciones incorrectas, vamos a recoger fruto de ello. Si tenemos conversaciones maduras, responsables, correctas, de que vean el rostro de Jesús en nuestras vidas, de ello también vamos a recoger fruto. Y lo más glorioso de esto es que el reino es afectado grandemente porque nuestras decisiones son correctas, creyendo en el Señor que cada día somos conquistados en su amor, en la fortaleza y fuerza que Él sabe darnos. Dentro de ello, la santificación, dice el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. También el santificar al Padre Celestial es dar ese testimonio permanente de Él, tener el celo santo de Dios, estar claros cuál es una reacción que debemos tomar en ciertos momentos y sin darnos cuenta todos los días trabajamos esto, prendidos de la mano del Padre Celestial. El día de mañana que el Padre necesita usar nuestras vidas nos va a encontrar allí prestos para ello y será un tiempo glorioso. Dios actúa en sus diseños y Dios actúa en sus tiempos. Y hay de tiempos en tiempos de Dios, dice la palabra de Dios. Y para traer este día la palabra, Dios me ha hablado a mí sobre un libro muy lindo, que la invitación que yo le hago es que usted lo lea en su casa con su familia y usted mismo solito, aparte de estudiarlo con su familia, usted lo pueda estudiar, penetrarlo en su corazón, vivir esta historia tan hermosa que Dios nos trae en la palabra para que crezcamos y para que veamos este reto, porque por causa del tiempo no podemos extendernos mucho en el libro. Entonces vamos a ver algunos apartes de él, pero usted lo va a estudiar en su casa desde el punto de vista que hoy lo vamos a ver. Y vamos a hablar del libro de Esther. Y vamos a mirar qué tipo de santificación, cómo fue la vida de Mardoqueo, la vida de Esther, para que hubiera resultados. El por qué Dios a ellos los tomó en cuenta. ¿Por qué Dios en ese tiempo específico, permitió que Mardoqueo viviera la experiencia que él vivió con Esther como una hija, a amarla, después ver que se la quitan de su lado casi a la fuerza, se la quitaron a la fuerza, era una jovencita, era una doncella, jovencita, y él tener que vivir por este proceso? ¿Qué resultados hubo en la vida de Esther por causa de Mardoqueo, de esa entrega cada día al Señor, de ese celo santo por las cosas de Dios? ¿Qué fue lo que Mardoqueo formó en Esther para que el Señor la tomara en cuenta para esta historia tan poderosa? Y los resultados que nosotros conocemos y conocemos este libro. Si no lo conoces, la invitación nuevamente es que lo estudies. Es una historia muy linda de parte del Señor para nosotros y es un reto para nuestras vidas. Dentro de lo que yo veo en la historia de Mardoqueo, vamos a mirar a partes de la palabra quién era en sí él. Y dice la palabra en Esther capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vamos a leerla, dice la palabra de Dios. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Eran judíos. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era hermosa, de figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como una hija suya. Entonces vamos a mirar apartes de lo que fue el Espíritu Santo dentro de Mardoqueo, lo que fue el carácter de él rendido al Padre Celestial, qué fruto fue que dio en su vida.
Y si nosotros pensamos en él como una persona que adoptó a Esther, podemos pensar en los resultados que vimos en su vida, verlo responsable, verlo generoso, bondadoso, humilde de corazón, con una capacidad especial para levantarla a ella como una hija, la adoptó como una propia hija. Vemos a un Mardoqueo como rodea y cuida la vida de Esther, que aunque en el momento en que ella ya la llevan a este lugar aparte de él, al palacio del rey, él comienza a hacer un trabajo diferente, dice que todos los días. En Esther capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Todo el tiempo él estuvo pendiente de ella. O sea que quiere decir que su corazón era un corazón lleno de amor, de compasión y de misericordia. Dentro de la historia de Mardoqueo también encontramos que Dios pudo cumplir propósitos a través de él. Otro de los propósitos que encontramos allí fue que una amenaza que le estaban haciendo al rey Mardoqueo por causa de estar allí cerca de Esther. Mire, todo están los propósitos de Dios. Nuestras vidas todos los días están delante de sus ojos y Él necesita que nosotros estemos atentos a ello para Él poder cumplir ese propósito en nosotros y a través de nosotros. Y Mardoqueo permanecía allí todos los días, dicen que todos los días iba allí alrededor del palacio de las mujeres para darse cuenta permanentemente cómo estaba Esther. Y Esther sabía esto, Esther sabía que él la estaba rodeando. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 22, dice que cuando Mardoqueo entendió esto, o sea, estaban haciendo un plan para matar al rey. Lo denunció a la reina Esther y Esther le dijo al rey el nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, cuando Mardoqueo, Dios pudo usarlo para salvar la vida del rey, ya Dios tenía todo su plan claro. Mardoqueo estaba afuera, pero Esther estaba adentro y Esther pudo hablar esto con el rey. Y cuando lo vinieron buscaron pruebas y todo, vieron que esto era real. Ahora, cuando nosotros vemos que fue escrito en el libro de las crónicas del rey y conocemos la historia del libro, vemos cómo al final esto Dios lo tomó en cuenta. En ese momento, aparentemente el rey se olvidó del asunto. Nunca Mardoqueo lo felicitaron, ni le dijeron, mira, tú fuiste el que me salvaste, nada de esto. Aparentemente eso quedó en el olvido. Pero Dios estaba en el asunto y esto lo vemos más tardecito. Ahora, cuando nosotros vemos en Mardoqueo, vamos a ver otros detallitos para entrar a los detalles de Esther. Dice en el capítulo 3, Esther capítulo 3, en el versículo 2 en adelante, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, cada día venían a hablarle de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Esta actitud de Mardoqueo, de tener el celo santo de Dios, de tener claridad quién era su Dios, él no le dio miedo porque él sabía que lo mataban. Él sabía esto y él no le dio temor. Él dijo, no, primero es mi Padre Celestial antes de. Y a veces nosotros estamos siendo retados sin darnos cuenta aún en cosas pequeñas. Si realmente tenemos un corazón firme en Dios, si tenemos un corazón con un celo santo de Dios, si no tenemos temor a los hombres, sino al Padre Celestial, en actitudes, en comportamientos, tenemos que estar muy claros en ello. La actitud de Mardoqueo en este punto, en el versículo 4, dice que cada día venían de esta manera. Él dice que él no los escuchó, él no los escuchaba, o sea, no era un hombre de pleitos, era un hombre de paz. Pero era un hombre justo y un hombre correcto. Cuando tocaba hacer lo justo, lo hacía. Cuando le tocó denunciar a que iban a querer matar al rey, lo hizo con carácter. Él tenía carácter. Y es una de los síntomas, de las manifestaciones de una vida santificada en Dios. Tenemos carácter para tomar decisiones en Cristo Jesús
poderosas, y él no se dejó llevar del carácter de que es nuestra parte almática, emocional, no, carácter para sostenerse en lo que hizo porque él sabía quién era su Dios. Pero dice que no los tomaba en cuenta, o sea, él no dejaba que su carácter emocional almático se igualara a ellos para insultarlos, qué sé yo, para tratarlos mal, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Pero no, él guardó su corazón, él lo guardó. Amén. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la vida de Esther. Cuando nosotros vemos el cuadro de la vida de Esther, vemos a una doncella que fue muy bien educada. Ella misma dice que fue muy bien educada en su corazón y dice que conforme Mardoqueo la educó. En el capítulo 2, en el versículo 10, vemos una característica de Esther. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Entonces vemos una obediencia en el corazón de Esther muy, muy especial. Ahora, de pronto Esther ni siquiera entendió, porque Mardoqueo le decía todo el tiempo, no vayas a decir que eres judía. Y ni siquiera Mardoqueo de pronto lo entendía, pero el Espíritu Santo que estaba allí sí lo entendió. Y el Espíritu Santo estaba guiando a Mardoqueo en ello, y la obediencia de Esther la llevó a que se pudiera cumplir el plan de Dios. Esto es lo importante cuando nosotros estamos sujetos a Dios, que aunque no entendamos cosas, el Padre sí las entiende. Y si Él puede contar con nosotros, Él saca adelante sus planes. El diseño de Dios de salvación para el pueblo judío, en ese tiempo que se manifestaba, era necesario que se viviera todo esto. Y Esther no habló, y dice en el versículo, en el capítulo 2, versículo 20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educó. Entonces era algo impresionante, tremendo, como Esther pudo guardar ese mandato que le dio Mardoqueo. Otra característica que vemos en Esther es que ella fue suave, o sea, Mardoqueo la levantó de una manera tan especial que la enseñó a ser suave en su carácter, y esto la llevó a ser una persona segura y confiada de ella misma. Le trajo seguridad y confianza. Tiene que ver con la santificación, esa seguridad y confianza en el Padre que nosotros tenemos que tener, que nos lleva a su presencia cada día, aun cuando hay temores, venir a Él y buscar su rostro para que Él venga nuevamente y traiga seguridad y confianza a nuestras vidas. Y de esa seguridad y confianza en ella, de ese descansar aún en autoridades, que fue Mardoqueo era su autoridad, dice en el capítulo 2, versículo 15, es muy específico, muy especial este versículo, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiaí, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, dice que ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces vemos que en ese tiempo pues el protocolo que tenían es un protocolo muy exigente, fue un protocolo muy fuerte, pero ella se sometió a todo el protocolo, se sujetó, y cuando el momento, yo me imagino Esther, dice la palabra de Dios, si usted la lee en el 14, 15, antes del 13 y el 14, que a ella les entregaban, como decir, un lugar todo lleno de vestiduras, todo, ellas podían escoger lo que quisieran el día que les tocaba presentarse al rey. Y Esther, con un corazón humilde, con un corazón de seguridad y de confianza en Hegaí, que era el que la cuidaba y la guiaba, ella le dijo con humildad, no, escoge tú por mí, que tú conoces todo porque te ha tocado este trabajo. Eso es humildad. Ella no se puso con que yo puedo, yo soy capaz, yo sé hacer las cosas, no. Ella permitió que otro escogiera por ella, por ese corazón dócil que Mardoqueo la había levantado. Y este hombre, Hegaí, escogió para ella de acuerdo a lo que él calificó que ella debía llevar. Y dice la palabra de Dios que ganaba Esther el favor de todos los que la veían por su corazón generoso, bondadoso, humilde, compasivo, ese corazón de seguridad y de confianza, ese corazón que cuando confía en alguien no está diciendo, ve, este porque me habla así, ve, este porque... esas actitudes que a veces tenemos nosotros, no, es confiar en el Señor y es tener siempre como esa amabilidad con todos. Esto forma parte de la santificación. El ser amable es el ser seguro, es el ser confiado, es el poder decirle a otro, por favor, tú me puedes dar un consejo, una guía. Esto es santificación, porque es un corazón humilde.
Y dice en el versículo 17, el primer día que Esther fue enviada al rey, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Vasti. Entonces aquí estamos viendo esas grandes victorias de Esther por causa de su corazón, por causa de haber tomado decisiones de ser diferente a los demás, ser apartada para el Señor, ser segura y confiada. Y cuando habla de un corazón benevolente, veían en ella la benevolencia, habla de la bondad, de un corazón bueno. ¿Qué quiere decir un corazón bueno? Un corazón bondadoso. Si usted piensa, por ejemplo, en su familia, en la iglesia, en lugares donde usted comparte su vida con varios, en su trabajo, en la universidad, qué sé yo. Un corazón bondadoso es una persona que siempre está apta para servirle a otros. No está todo el tiempo, no, y que hagan lo que quieran y esto, no tiene actitudes de esas. Esas son actitudes de la carne, del viejo hombre. No, tiene actitudes correctas, actitudes de una persona madura, una persona responsable. Entonces siempre ella estaba allí de pronto colaborando, ayudando, qué sé yo, porque por eso le daba gracia a Dios y por eso los hombres la amaban con gracia. O sea, refiriéndonos a todas las doncellas, toda la gente que la cuidó y la rodeó a ella. Mientras tanto, el corazón de Mardoqueo descansaba en ello. Pero por causa, ahora sí parte del libro, por causa de que Mardoqueo no se quiso inclinar ante Amán, esto tocó la mano del mismo diablo, que era el mismo Amán, para venirse en contra de los judíos. Entonces ya Amán hizo su plan para destruir todos los judíos. Dios de antemano sabía esto. Por eso él tomó en cuenta a Mardoqueo y a Esther para ejecutar su diseño de salvación al pueblo de Israel una vez más, usando la vida de Esther y usando la vida de Mardoqueo. ¿No le parece a usted glorioso esto? Que Dios pueda contar con nosotros, que Dios pueda contar con nuestras vidas para salvar a otros, para ayudar, para estar allí prestos en Él por causa del fruto que ven en nosotros del Espíritu Santo. Es hermoso. Ahora vemos, para terminar en la historia como tal, vemos cómo hubo resultados gloriosos. Otra de las características que Mardoqueo nos habla, que no la hablé ahorita, es la intercesión. Cuando él escucha que se habían levantado contra el pueblo de Israel, los judíos, porque él se dio cuenta del plan que había contra él. Amán no sabía ni siquiera que Esther era judía. Entonces él preparó una horca para Mardoqueo. Amán preparó una horca para Mardoqueo. Pero la intercesión de Mardoqueo viene tan impresionante en Esther capítulo 4. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se olvidó de sí mismo, se vistió de cilicio, vino delante del padre humillado y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Entonces el corazón de Mardoqueo dolió muy fuerte por este plan que él vio que Amán estaba preparando para el pueblo judío, para matarlos. Entonces de allí se desarrolla otra parte de la historia importante donde vemos la santificación y las decisiones que tomamos a diario en la vida de Esther y de Mardoqueo. Dice Mardoqueo, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, el versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Mardoqueo le manda a decir a Esther que lo que está pasando, la situación que está viviendo, entonces él le pide a Esther que por favor vaya al rey y que hable esta situación. Entonces la respuesta de Esther en el versículo 11, es muy largo, la parte B, dice, el que ha de presentarse delante del rey ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces cuando Esther reacciona así, o sea, le dice, qué pena, yo no puedo hacer nada porque tú sabes las leyes. Tú sabes que si yo me presento allá sin ser invitada por el rey, me matan. O sea, en ese momento Esther pensó fue en ella. No pensó en el pueblo, no pensó en Mardoqueo ni siquiera. Ella pensó en ella. Pero mire el cambio de la historia inmediato. Entonces, inmediatamente Mardoqueo le responde a ella.
en el capítulo 3, versículo 13. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces ya en el versículo 16 al final dice la palabra de Dios. Entonces Esther le dijo a Mardoqueo que pusiera a toda la gente en ayuno 3 días y ella también lo iba a hacer con las mujeres que le servían a ella, con las doncellas. Y dice que aunque no sea conforme a la ley, igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La valentía de Esther ante este reto tan grande que ella tenía en su vida fue manifiesto allí. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther había dicho. Y entonces continúa la historia para que usted la lea y la estudie, que es muy linda. ¿Cómo termina? Esther se atavió de sus vestidos y se presentó ante el rey. Pero el rey extendió su cetro y la escuchó. Y allí fue desbaratado todo el plan diabólico que había contra toda una nación, porque 2 personas tomaron la decisión de caminar santificados para Dios, de caminar en la santidad y en el temor de Dios, de caminar en el celo santo de Dios. Es el reto que Dios está trayendo sobre nuestras vidas. ¿Qué parte te corresponde a ti? ¿Qué parte me corresponde a mí? De crecimiento que necesitamos tener en él. Estamos en tiempos en que necesitamos de verdad alinearnos con el Padre Celestial y no mirar más atrás. Vamos a orar, que sea la presencia del Señor guiándonos, ayudándonos y direccionándonos para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos, oh Dios, delante de ti, para darte gracias por tu preciosa palabra, Señor, aquella palabra que tiene vida, poder y fuego. Y Señor, nos presentamos delante de ti para suplicarte que nos ayudes, Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos capacites para caminar santificados delante de ti, para cumplir tu verdadera palabra, Señor, como dice tu palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Dile a Dios allí, yo quiero verte, Dios, yo quiero experimentarte en mi vida todos los días. Quiero un cambio en mi manera de hablar, quiero un cambio en mi manera de pensar. Ayúdame, Espíritu Santo, porque tú puedes hacerlo. Dios es grande, glorioso y poderoso, y te ama a ti y me ama a mí. Bendiciones.